Otro contrato millonario en el béisbol de las Grandes Ligas. El Napoli podría arrepentirse de su visita al Bologna. En Brasil atacan al juego bonito y Van Dijk le da esperanzas, al menos a los seguidores de Liverpool. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí le va, cortita y al pie. Empiezo en el béisbol de las Grandes Ligas. $500 millones por 10 temporadas. Ese es el nuevo contrato de Vladimir Guerrero Jr. con los Toronto Blue Jays después de toda la novela de la primavera y esa negociación que parecía rota después de que el propio Vladimir avisara que una vez comenzada la temporada, incluso antes de eso había puesto una fecha límite, si no se llegaba a un acuerdo se iría a la agencia libre. Bueno, al final terminó consiguiendo lo que quería Vladimir Guerrero Jr., que era esa cifra de 500 millones, pero garantizados, es decir, garantizados durante los años de contrato y sin diferir dinero, como sí ocurrió con el contrato que firmó Shohei Ohtani. Para ponerlo en perspectiva, y ya les voy a decir si me parece o no un buen movimiento de parte de Toronto, al final Guerrero obtiene lo que quería, pero para ponerlo en perspectiva primero, este es el tercer contrato más millonario en números en las Grandes Ligas después de los 765 millones firmados por 15 temporadas por Juan Soto con los Mets y por supuesto los 700 millones firmados por 10 temporadas de Ohtani con los Dodgers. Haciendo esas salvedades, lo de Ohtani tiene mucho dinero para la parte final del contrato, muchos años diferidos de sueldo, y lo de Soto es a día de hoy el contrato más lucrativo o de mayor cantidad de dinero si hacemos las cuentas. Pero el de Vladimir Guerrero está ahí y es comparable al de Juan Soto, teniendo en cuenta que va a quedar libre mucho antes de que lo haga el jugador de los Mets. Mi pregunta es, ¿vale Vladimir Guerrero Jr. $500 millones? Y yo sé que la respuesta es muy fácil. La respuesta en el béisbol y en todos los deportes donde se pagan estas cantidades de dinero es un jugador, un atleta, los vale cuando un equipo está dispuesto a pagarlos. Ese es el valor del mercado, pero es un valor del mercado que le puede terminar siendo muy pesado a una franquicia como Toronto. Hagamos memoria, ¿cuáles han sido realmente los buenos contratos a largo plazo firmados con peloteros de cierta edad? No es el caso quizá de Vladimir Guerrero, que ronda los 26 años, pero la mayoría de los últimos contratos de 10 o más años en el béisbol de las Grandes Ligas han terminado siendo perjudiciales para los equipos. Caso de Mike Trout, invadido por las lesiones en los últimos años. El caso de Miguel Cabrera, que evidentemente los Tigers le pagaron por lo que había hecho. Vaya, que había hecho muchas cosas con el equipo años antes, pero que ya para los últimos 3 o 4 años del final de su contrato, evidentemente no estaba a la altura de lo que había firmado. Pero en estos tiempos modernos se siguen firmando peloteros por esa cantidad de dinero y por esa cantidad de años. E incluso en muchos casos se les da la facilidad, y eso lo consiguen los agentes, para eso están, de salirse de los contratos por su propia cuenta, sin necesidad de que lo acuerde también el equipo, y buscar con el mismo club, con la misma organización, otro contrato de mayor dinero. Es un contrato muy lucrativo para un pelotero que no ha sido MVP, llegó segundo en una votación hace un par de temporadas, que no ha mostrado disciplina en el plato, la que por ejemplo tiene Juan Soto, que no es uno de los mejores en su posición defensivamente hablando y que tampoco es un pelotero que tenga velocidad en las bases. Pero al final del día Toronto lo hace porque necesita una estrella y quiere construir alrededor de Vladimir Guerrero Jr. y no se podía dar el lujo de dejar escapar a Vladimir Guerrero Jr. en la agencia libre. Esa es la razón, más allá de que pueda terminarle costando muy caro un contrato tan largo para un pelotero que hasta ahora no parece haber alcanzado, salvo en una temporada, su verdadero potencial. En Brasil hay un furor tremendo por una decisión que ha tomado la Confederación Brasileña de Fútbol, la Liga de Fútbol en Brasil, de que se va a castigar con una tarjeta amarilla lo que algunos de nosotros conocemos como la soteldiña. No fue, evidentemente, Soteldo, el jugador de la Vinotinto, el primero en pararse sobre el balón, pero me da la sensación de que ha sido el que lo popularizó en los últimos años. Y en Brasil está ocurriendo muy seguido y recientemente ocurrió con Memphis Depay, un futbolista que llegó al fútbol brasileño, a Corinthians, para
sorprender a muchos porque estaba todavía entre los nombres importantes de clubes en Europa y decidió irse a jugar a Brasil. Bueno, ha mostrado allí todo su fútbol de calle, un futbolista, el neerlandés, que siempre ha tenido esa característica y que ha sido ya en las últimas horas uno de los principales críticos a esta nueva medida tomada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Dijo Memphis Depay: vine a Brasil a experimentar el juego bonito de primera mano. Están matando el fútbol. Se sumó Neymar también a la crítica. Mucha lloradera, dijo Neymar. Lloran demasiado cuando el fútbol tiene que ser espectáculo, cuando el fútbol tiene que ser levantar a la gente de sus asientos. ¿Ustedes qué piensan? A mí me llama la atención porque ¿qué diferencia hay entre pararse sobre el balón, hacer una bicicleta sobre el contrario, rematar o hacer un centro de Rabona? Podríamos argumentar que son también, porque lo que argumenta la Confederación Brasileña es que es un movimiento ese de pararse sobre el balón para irrespetar al rival y que por eso se va a castigar con amarilla. Podríamos argumentar que la mayoría de los movimientos de lujo en el fútbol son para un poco irrespetar al contrario, para provocarlo, para sacarlo de sus casillas. Vamos a empezar a sacar amarillas también entonces a los túneles, amarillas a las rabonas, amarillas a los tacones, porque esa es la caja de Pandora que abre el fútbol brasileño si va a castigar con amarilla un movimiento como ese. Al final, el futbolista no está dejando de jugar la pelota y además, el futbolista que lo hace corre con las consecuencias, asume las consecuencias que eso le va a traer, como pasa con un túnel, como pasa sobre todo cuando el partido está abierto, como pasa con una bicicleta. A todos los futbolistas que son de ese estilo, y Neymar lo puede atestiguar, les terminan cayendo patadas. Y son algunos los valientes, y Neymar está entre ellos, más allá de lo que le haya acarreado en su carrera, que se siguen animando a hacerlo. Y hay aficionados que los disfrutan y otros aficionados, normalmente los del equipo contrario, que lo aborrecen. A mí me parece que castigar esa paradiña, esa soteldiña con una tarjeta amarilla es no solo una tontería, sino es sentar un precedente muy peligroso en el fútbol. ¿Quién iba a imaginar lo que iba a terminar haciendo Soteldo en el fútbol brasileño? La Serie A se pudo poner mucho más emocionante de lo que está, pero este lunes el Napoli desaprovechó una gran oportunidad. Fue a visitar al Bologna, tampoco era fácil la misión, fue a visitar a un equipo que está peleando por los puestos de Champions y se dejó 2 puntos en el camino. Y digo 2 puntos porque más allá de ser visitante, el Inter acababa de dejar 2 puntos también en el camino frente al Parma y eso le daba la posibilidad al equipo de Antonio Conte de poner la Serie A un punto de diferencia solamente, de acercarse a un punto del equipo de Inzaghi, del líder en la Serie A, y no pudo hacerlo, más allá de que se adelantó en el marcador, con un golazo de Sambo Anguissa de pura potencia y también de clase en la definición, pero después llegó un gol espectacular de Ndoye, de tacón, fantástico, que sigue dejando al Bologna en puestos de Champions, pero que es una daga en el costado de un Napoli que no tiene demasiado margen ahora para reponer esos puntos. De haber quedado a un solo punto, quizá la historia sería diferente. El Inter tiene todavía que enfrentar a la Lazio en la parte final de la temporada y además el conjunto interista está vivo en todas las competencias. Todavía tiene que jugar la Copa Italia y todavía está vivo en la Champions, con lo cual el desgaste y las distracciones serían mayores para tratar de ganarse sus últimos puntos en la Serie A. Pero en vez de estar a 1, el Napoli sigue estando a 4 puntos. Un Napoli que en el resto del calendario tiene también unos duelos accesibles, pero que ha dejado pasar una gran oportunidad en casa del Bologna. Y por último, toda la conversación, o la mayor parte de la conversación alrededor del Liverpool y sus temas contractuales para la próxima temporada ha girado alrededor de Mohamed Salah. Sobre todo porque Salah ha tenido una temporada fantástica, aunque se vino apagando en el último tercio de la campaña. Pero bueno, detrás de eso hay quizá un futbolista tan o más importante que el propio Salah en las últimas temporadas, al menos en cuanto a consistencia en el Liverpool. Y me refiero a Virgil van Dijk. También a Van Dijk se le acaba el contrato con el Liverpool al final de esta temporada y, como pasa con Salah, no hay aún algún acuerdo. Salah ha sido mucho más vocal cada vez que le han preguntado en distintas entrevistas y se ha mostrado molesto por el hecho de que a esta altura no hayan resuelto su situación laboral, pero daba indicaciones en las últimas semanas de que podía haber un arreglo. Si no se ha firmado hasta ahora,
igual y el Liverpool se lo estaba volviendo a pensar con la sequía goleadora que ha tenido el egipcio. Pero Van Dijk dio por fin declaraciones muy cortitas sobre su futuro y dijo: está progresando el asunto y estamos conversando. Y es quizá tan importante como Salah el hecho de que el Liverpool pueda mantener a Van Dijk en sus filas. Hay 3 futbolistas clave que vencen contrato la próxima temporada. Uno es Trent Alexander-Arnold, que pareciera ya estar atado por el Real Madrid, y los otros 2 son Salah y Van Dijk. Yo les pregunto a ustedes, si tuvieran que firmar a uno de los 2, y están en edades similares, un año mayor Van Dijk, ¿a cuál de los 2 firmarían si es que no pudiera el presupuesto alcanzarles para firmar a las 2 figuras? Bueno, yo se los pregunto a ustedes y se lo deben estar preguntando en el Liverpool, que es un equipo que tradicionalmente no echa la casa por la ventana ni para traer grandes fichajes, sí de a 1, de a 2, pero no acaparar un mercado, y que tampoco echa la casa por la ventana para mantener a sus figuras. Si no, recuerden cómo dejó ir a Sadio Mané, entre otros. Van Dijk o Mo Salah. Esto fue Cortita y al Pie. Recuerden sus comentarios, sus opiniones aquí abajo en los mensajes. Suscríbanse al canal si lo han hecho hasta ahora. Compartan el video con aquellos a quienes crean que les puede gustar. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.